Buenas tardes. Vamos a dar Buenas. inicio a esta cuarta sesión de la cátedra Pedagogía Crítica en Tiempo de Colonial. Hoy le vamos a dar la palabra a una de nuestras estudiantes, de hecho ya es candidata a doctora, Andrea Paula Calderón, que está trabajando el tema de la educación intercultural en Colombia. Y vamos pues a desarrollar, yo diría, como la discusión en tres momentos. Uno, la presentación que pues voy a realizar de cómo veo la educación intercultural en Colombia, ¿no? En un segundo momento, pues interviene Paola, dando cuenta de su rastreo, de su pesquisa investigativa, de cómo efectivamente se da como una condición de posibilidad para la emergencia de esa educación en Colombia a finales del siglo XX, inicios del XXI, ¿no? Y luego viene pues el diálogo con ustedes y las inquietudes y preguntas. Pues hemos proyectado la actividad del día de hoy, ojalá con la participación de ustedes y con las preguntas que nos planteen. Ahí se va a desarrollar muy seguramente un diálogo bien interesante porque es un tema muy vigente en la escuela colombiana. Antes de iniciar, pues disculpar a la profesora Pilar Méndez, que está un poco afónica de su voz, entonces ella nos va a colaborar allá en el trasfondo en otra serie como de actividades, pero ella está aquí presente y le agradecemos siempre su buena disposición y su iniciativa de trabajo frente a esta cátedra. Y agradecemos la presencia de todos ustedes y de quienes se conectan, ya sea en calidad de asistentes, en calidad de invitados, y a los estudiantes formales de la cátedra también les agradecemos la inscripción a la misma. Bueno, lo primero, pues presentar a Andrea Paola Calderón. Paola es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital de Bogotá. Es magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y es candidata a doctora del doctorado interinstitucional sede Universidad Distrital de Bogotá. En la actualidad, pues está sacando adelante su proyecto de investigación sobre educación intercultural en Colombia, pues ella ahora va a especificar cuáles son sus inquietudes, sus preguntas, sus pesquisas, lo avanzado hasta el momento, y pues es una de las estudiantes que está escrita en la línea que manejo, que es sobre la historia de maestro, pedagogía y escuela en Colombia. Entonces, yo primero quisiera iniciar esta charla introductoria, pues dando a conocer como elementos claves para pensar un poco el tema de la colonialidad, ¿no? Porque nosotros empezamos el seminario hablando de colonialidad, pero no hablamos de la colonialidad, cuándo empieza y efectivamente cómo se constituye y cuáles son sus afectaciones hasta la actualidad, ¿no? Lo primero que yo quería manifestar el día de hoy es que en el último censo del año 2018-2019, pues lo que se evidenció es que Colombia está integrada por 50 millones 374 mil personas, 51 millones, de las cuales eh, hay un 80% de población mestiza, ¿no? Cuando tú colocas las cifras ya en términos reales y muy prácticos, de esos 51 millones, 1.792.000 son venezolanos, ¿no? Que estaban en ese momento y muy seguramente siguen estando 1,5 millones de venezolanos o más de 1.300.000 de venezolanos en Colombia. Hay 1.900.000 indígenas y 4.300.000 negros y mulatos, ¿no? Y esa cifra es importante que la tengan en cuenta en términos de educación intercultural, en el sentido en que hay un alto porcentaje de mestizos, es decir, en buena medida nosotros somos producto de un proceso de mestizaje que antecede al proceso de conquista y colonia y que se evidencia en todo lo que fue la historia de Colombia a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. La revuelta comunera fue una revuelta mestiza y el proyecto de independencia es un proyecto eminentemente mestizo. En términos interculturales hubo un desconocimiento en estos dos últimos siglos, del indígena y del mulato y del negro, ¿no? Había un desconocimiento y la sociedad colombiana, al igual que una gran cantidad de países latinoamericanos a lo largo del siglo XIX, vivió un proceso de aculturación y de blanqueamiento en cuanto era la concepción de su población.
Ya lo otro es importante que evidencien en términos de lo que es la colonialidad, ¿no? De la colonialidad, bueno, 12 de octubre de 1492, descubrimiento de América, pero hay un tema clave, una fecha clave en términos de lo que es la colonialidad, y quienes hemos ido a México y quienes han ido, es importante que vayan a la Plaza de las Tres Culturas de Ciudad de México, la Plaza de Tlatelolco, porque en esa plaza ocurre pues la derrota militar de Cuauhtémoc por parte de Hernán Cortés en 1521. En ese 1521 inicia la colonialidad como una expresión de dominio político, cultural, económico y social, ¿no? Es decir, la derrota de Cuauhtémoc Blanco evidencia el inicio de la colonialidad española, el inicio de la colonialidad portuguesa y el inicio de la colonialidad francesa en Latinoamérica. Y es una colonialidad que casi que dura 3 siglos exactos. Es una colonialidad que termina en 1823, en la batalla de Maracaibo, y es una colonialidad que termina producto de un triunfo militar de un negro, ¿no? Que es nuestro general José Prudencio Padilla, que derrota la armada española en el Golfo de Maracaibo. Entonces, esos 3 siglos son importantes que tengan en cuenta en términos de lo que es este seminario, porque ahí es donde ubicamos la colonialidad, y la colonialidad que ustedes inspeccionan es inicialmente una colonialidad del poder que establecen estos grandes imperios, ¿no? Un poder que fue no solamente militar, porque el triunfo de Cortés sobre Cuauhtémoc fue el triunfo de la espada y de la escopeta de pólvora frente al mazo, el garrote y la piedra que tenía el ejército de Cuauhtémoc. Fue un triunfo militar y fue un triunfo efectivamente político, y se inicia una colonialidad del poder que perdura durante 3 siglos exactos. Y también efectivamente se da producto de ese proceso de conquista y colonización, la colonialidad del ser, ¿no? Que ahí es donde yo diría quienes trabajan en educación cultural deben tener en cuenta el papel de las congregaciones religiosas, ¿no? Cómo efectivamente la colonialidad del ser tiene que ver con el proceso de aculturación que estuvo muy asociado con el proceso de evangelización y educación. Los primeros educadores durante esos 2 siglos y medio, 3 siglos, fueron las congregaciones religiosas, y particularmente la congregación de los jesuitas influyó mucho en el proceso de aculturación del pueblo indígena, tanto en Colombia como en Paraguay, Uruguay, Argentina, por ejemplo, y en América Latina tuvieron gran presencia, ¿no? Esta congregación, ¿no? La Compañía de Jesús se funda en 1540, ¿no? San Francisco de Asís se la funda, y en 1592 ya tenían presencia en Cartagena, y rápidamente ellos hacen presencia en el interior del país, llegan a Santa Fe, Bogotá, y hacen presencia en los llanos orientales. Entonces, en términos de lo que es la colonialidad del ser, deben ustedes de tener en cuenta ante todo cómo se da el proceso de evangelización cristiana, liderada por las congregaciones religiosas, ¿no? Y cómo las congregaciones religiosas asumieron evangelización con educación y aculturación. Yo les manifestaba, por ejemplo, la importancia que tuvieron las congregaciones religiosas, los jesuitas, en la colonización de los llanos orientales, ¿no? Por ejemplo, en términos culturales, la música, la presencia del arpa, quienes trajeron el arpa a los llanos orientales fueron los jesuitas, y la presencia de los jesuitas en Paraguay, ¿no? Ante todo el mantenimiento de la lengua guaraní fue un principio muy de los jesuitas, que ante todo establecieron una relación de respeto con las comunidades indígenas, casi que hubo un proyecto económico, de autosostenimiento económico, y ante todo de respeto de cierto tipo de tradición, costumbre, pero ante todo el respeto de las lenguas locales era algo que reivindicó la congregación religiosa de los jesuitas. Y ellos tuvieron presencia importante en Colombia, por ejemplo. Entonces, ese elemento es clave, porque yo diría que desde la expulsión de los jesuitas, 1767, que se da en el marco de las reformas borbónicas, la educación intercultural se pierde, ¿sí? Y se rescata en la Constitución del 91, de 1991, imagínense. Fueron prácticamente 2 siglos y medio en los cuales la educación intercultural no fue tenida en cuenta, y la educación del indio
pues pasó a un segundo plano de la educación del indígena. Ese elemento es clave y también producto de la presencia de las congregaciones religiosas se da también, y de la Iglesia Católica, se da la colonización del saber, ¿no? La propuesta educativa, ¿no? Los agustinianos hicieron presencia en las villas y ciudades coloniales y los agustinianos se encargaron de desarrollar el proceso de enseñar a leer, escribir y contar a la población de carácter más o menos urbano que existía. Entonces, hay ese elemento clave y para mí era importante como evidenciar ese periodo de la colonialidad y lo que es la colonialidad del ser, del saber y del poder, ante todo del ser y el saber, que es el que más nos cuestiona acá en el seminario, producto inicialmente del papel de la iglesia y de la congregación religiosa. Bueno, ahí hay un elemento clave, yo diría, para hablar en términos de educación intercultural, frente a las reformas borbónicas 1750-1802, en el sentido en que las reformas borbónicas fueron también reformas educativas, ¿no? En el marco de las reformas borbónicas, por ejemplo, se reivindica eh, un tipo de educación que cuestiona la educación escolástica de las congregaciones religiosas, particularmente acá en Colombia, eh, pues las congregaciones religiosas tuvieron presencia, por ejemplo, en educación superior, la Universidad Santo Tomás, una de las más antiguas de Latinoamérica, pues era una educación eminentemente escolástica, donde se reconocía la teología como ciencia y se estudiaba el derecho canónico. Con las reformas borbónicas, ¿qué ocurre? Aparece el derecho civil, ¿no? Se instaura poco a poco la presencia del maestro laico, que es un maestro independiente de la iglesia, y aparece las ciencias naturales como un elemento consustancial a lo que es la reforma educativa, el estudio la física, la biología, el estudio de la matemática, por ejemplo, ¿no? Aparece la ciencia y se da una reforma educativa que tuvo una incidencia fuerte a lo largo del siglo XIX. ¿Qué ocurre en la Nueva Granada? Nosotros no teníamos una universidad, teníamos en Bogotá los dos colegios mayores, ¿no? El Colegio Mayor del Externado y el Colegio Mayor del Rosario. El concepto de universidad lo manejaba la Santo Tomás desde una perspectiva escolástica y religiosa, y si ustedes observan, quienes reivindicaron ciencia y conocimiento de punta en su momento, José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas, fueron mucho más cercanos a los colegios mayores que a la Universidad Santo Tomás. Y ahí se da, yo diría, un elemento clave en el sentido en que se da una reforma educativa que reivindicó ciencia, conocimiento, ¿no? Y se expresó ante todo, por ejemplo, en la producción de los informes de la expedición botánica de José Celestino Mutis, que sea entre 1782 y 1808. Es importante tener en cuenta eso porque el conocimiento científico aparece en la reforma, ante todo en la reforma borbónica y en la expedición botánica y en los informes de la expedición botánica. Esos informes son importantes en términos de lo que es el estudio de la ciencia en Colombia, en el sentido en que se da a conocer nuestra riqueza natural y la manera como se redactan los informes es dando cuenta de una identidad nacional. De hecho, José Celestino Mutis redacta los informes no dirigidos al rey, sino a, a los neogranadinos, es decir, ahí hay un protonacionalismo nacional que reivindicó la ciencia y la identidad que debíamos tener hacia nuestros recursos naturales y nuestras riquezas. Bueno, en ese periodo es importante tener en cuenta que en ese proceso de reforma borbónica, el indígena se sintió bien tratado, ¿sí? Se sintió bien tratado en el sentido en que el indígena se le reconoció el derecho del consumo de la ropa de algodón, por ejemplo. En la reforma borbónica había la intención de generar mayor consumo del algodón y el indígena se sintió bien tratado por parte del rey. Se le permitió vestir de algodón, ¿no? De las ropas que vestían los españoles, y también se reivindicó el resguardo como un derecho de propiedad que desde entonces es reivindicado por los indígenas. ¿Qué ocurre en términos de educación intercultural? A Bolívar no le interesaban los indígenas, ¿no? Cuando triunfa el proceso revolucionario indígena, Bolívar pretendía que los indígenas se volvieran campesinos, ¿no? Que se volvieran campesinos y que entraran en un proceso de mestizaje intenso y que fueran productores ante todo, de cierto tipo de alimentos y ante todo, cierto tipo
producción de carácter agrícola y desde la perspectiva bolivariana, el indígena no existió. No existió y es un elemento pues importante que ustedes tengan en cuenta para la charla de hoy, porque el indígena reaparece en la primera mitad del siglo XX, producto de Quintín Lame, ¿no? Quintín Lame pues reivindica de nuevo el resguardo, pero Quintín Lame también es producto de un proceso de aculturación. Quintín Lame es el primer líder indígena que reivindica los derechos de propiedad de las comunidades del Cauca y del Tolima, desde el sur del país, pero es un indígena que es católico y está adscrito al Partido Conservador. Bueno, todo eso para comentarles lo siguiente. Eh, Hubo un desconocimiento casi de 2 siglos en términos de lo que es la educación intercultural y la educación indígena, que es el tema que va a abordar Paola, y ya en los años 80 y 90 poco a poco resurge el tema de la educación intercultural, producto ya de la lucha tanto de los movimientos sociales como de la coyuntura política que se da en la Constitución de 1991, que reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Y ahí efectivamente reaparece de nuevo la educación intercultural. Y quería como introducir eso en términos de, bueno, ¿qué tanta interculturalidad tenemos en un país que se constituyó a lo largo de estos 200 años como un país eminentemente mestizo, ¿no? ¿Qué tanta interculturalidad tenemos frente a la educación indígena y también de los negros y mulatos en un país donde efectivamente el movimiento indígena llegó, yo diría, de manera aventajada a la Constitución del 91? No ocurrió lo mismo con los negros y mulatos, quienes llegaron de manera rezagada ya a finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI a reivindicar sus derechos culturales. Ese elemento es clave que lo tengamos en cuenta, y producto también de la historia que nos ha antecedido, y es una historia que como lo vimos hace 8 días en la cátedra, que me comentan, que efectivamente es un pasado marcado por la colonialidad del ser, del saber y el poder, que están aún presentes en la escuela, en la cosmovisión de vida y mundo que tiene un país como estos, que es un país en un 85% eminentemente mestizo. Entonces le doy la palabra a Paola para que intervengas, Paola. Dale. Buenas tardes para todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Me voy a permitir compartir pantalla. Agradezco a la doctora Pilar Méndez y al doctor Salón por la invitación a esta conversación. Iniciamos con Pedagogía de Educación Intercultural en Colombia, teniendo en cuenta que hace parte del proyecto investigativo Irrupción de la Educación Intercultural en Colombia 1991 al 2010. Este proyecto investigativo se encuentra ya aprobado por los jurados, en candidatura también, y lo que vamos a hablar hoy hace parte de las reflexiones de este proyecto. Bueno, la presentación se divide de la siguiente forma: contexto del siglo XX, educación intercultural bilingüe, conceptos de interculturalidad y educación intercultural en Latinoamérica, educación intercultural en Colombia, pedagogías críticas en la educación intercultural desde enunciados discursivos. Inicialmente, como venimos planteando el contexto del siglo XX, la investigación se da en el contexto del siglo XX, especialmente a final de la década del 90. En este contexto del siglo XX encontramos que se apuntaba a la consolidación de la nación, superioridad de grupos principalmente blancos, seguido de mestizos, indígenas y afrodescendientes. En el reclamo a desigualdades sociales y económicas y culturales se encuentran acontecimientos que hicieron posible el reconocimiento de la diversidad cultural y posteriormente de elementos que se tornan en el discurso de la educación intercultural. Entre estos acontecimientos se encuentran movimientos sociales, especialmente étnicos, en Latinoamérica a finales del siglo XX. Entre estos está en Ecuador el levantamiento indígena el 28 de mayo de 1990, en Bolivia la primera gran marcha indígena por el territorio y dignidad de 1990, el movimiento de Chiapas, México, el 1 de enero de 1994. Ya en el contexto histórico nacional, es importante recordar la participación de los movimientos sociales e indígenas, el surgimiento de líderes sociales y académicos, entre estos Manuel Quintín Lame, quien nació en 1880, murió en 1967, 66, es líder indígena,
quien lucha por el reconocimiento de tierras en un contexto, acá recordamos, de terraje y de haciendas, y él basa sus alegatos en la Ley 89 de 1890, lo que le permite con el tiempo el reconocimiento de los resguardos Ortega y Chaparral hacia 1930. Este líder indígena es sumamente importante en la educación intercultural en Colombia, debido también a su obra. Su obra se denomina Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas, de 1939. En esta obra narra cómo el aprender a leer y escribir le posibilitó conocer derechos y lo que le ayudó posteriormente a iniciar la lucha por el reconocimiento de resguardos, además de defenderse de las tantas veces que fue recluido a la cárcel. En este libro también se encuentra cómo la naturaleza fue la primera escuela. Bueno, en esta parte de movimientos indígenas en Colombia se crearon diversas organizaciones. Entre estas, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Colombia en 1967, conocida como una organización campesina en la que participaron indígenas, de las que posteriormente surgió la organización del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971. Surge también en 1973 el Consejo Regional Indígena de Baupés, en 1978 la Confederación Indígena Tairona, Organización Indígena de Sierra Nevada de Santa Marta, fundada en 1978, con el propósito de proteger territorios y cohesionar los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, los de Santa Marta, los arhuacos, powis y huicuas. La Organización Nacional Indígena de Colombia, creada en 1982, también se encuentra en esta década, y el movimiento armado Quintín-Lame, el cual fue creado en 1984. Este movimiento participó en la Asamblea Nacional Constituyente y en 1991 se desmovilizó. En 1995 encontramos la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. De esa manera, pues podemos ver cómo desde la década del 90 empieza también a Colombia a ejercer movimientos sociales y étnicos y la creación de organizaciones indígenas. Con relación a movimientos sociales, se encuentra Gross. Gross desarrolla en su libro Políticas de la etnicidad, identidad, Estado y modernidad. Él analiza la politización de una identidad como indígenas y miembros de un grupo étnico específico. Destaca las identidades campesino y campesino indígenas. Entonces también ahí se observa en los movimientos sociales colombianos el aporte del campesino y del campesino indígena. En busca de reconocimiento de identidades y tierras. Para Gross, la etnicidad recuperada le permite participar en la sociedad nacional, pasando de la política indigenista a una multicultural. Entonces se amplía un poco más el concepto en el que se empieza también a incluir otro tipo de poblaciones. En general, los movimientos sociales reclamaban a los estados derechos de territorio, agua potable, salud, recursos naturales, reconocimientos de la pluriculturalidad y educación bilingüe inicialmente y posteriormente intercultural. Las diversas organizaciones y movilizaciones sociales permitieron repensar la organización social, los colonialismos que perduraron mezclados con el capitalismo, poder y marginación que se ejercían sobre los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos. O sea, acá tiene que ver mucho también el territorio y lo económico. No solamente en lo educativo se observa las políticas educativas, sino también el tema económico, lo de territorio, el terraje, todos estos aspectos tan importantes. El segundo acontecimiento son declaraciones políticas y convenios internacionales. Estos acontecimientos pues hacen parte de, como veníamos diciendo, de la investigación y como condiciones de posibilidad que permiten empezar a nombrar también y a nominar la educación intercultural en el periodo a estudiar. Entre las declaraciones políticas se encuentran la Declaración de los Principios de Solidaridad de América en 1938. Esta se realizó en Lima, Perú, y en dicha declaración se expresa la unidad americana, el anhelo a la defensa de la paz y la soberanía. También en esta conferencia se llegó al acuerdo de desarrollar el Congreso Continental Indígena, el cual se desarrolló en México con el nombre de Pascuaro. Este congreso es muy importante, ya que ahí se empieza a evidenciar posteriormente en 1948 en el acta de este congreso,
recomendaciones relacionadas con educación indígena, educación rural y políticas de educación. Con relación a lo lingüístico, en esta acta de Pascuaro de 1948 se encuentran recomendaciones relacionadas con lo lingüístico y se observa una preocupación en el reconocimiento y en el cuidar las lenguas indígenas en los diferentes países de América Latina. Posteriormente encontramos ya el concepto también pues, de indigenismo, el concepto de indigenismo trabajado por Pineda, a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Tiene antecedentes del indio americano y la asimilación en las repúblicas americanas, del mismo modo en su reflexión sobre el concepto de indigenismo, para Pineda, 2012, la ejemplifica con la Revolución Mexicana de 1910, la lucha por el reconocimiento de la diversidad cultural, la tierra, la educación, la lengua y la autodeterminación. La Revolución Mexicana movilizó una parte de la población indígena y grandes masas campesinas de ascendencia aborigen con dirigentes como Emilio Zapata. Con el triunfo de la revolución se exaltó la imagen del indio americano prehispánico, dotándolos de tierras colectivas. Entonces aquí esta parte también del movimiento indígena zapatista se retoma en el Congreso Indigenista de Pátzcuaro y en el acta de 1948. Posteriormente encontramos declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se contempla, entre otros aspectos, la libertad de pensamiento, religión y educación. Entre los artículos que se relacionan con la educación intercultural se encuentra el artículo 26. Se afirma que la educación favorecerá a la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Pues también es importante tener presente que la educación intercultural se relaciona también con la búsqueda de la paz. Seguido también del convenio 107 sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957 de la OIT. Este convenio posteriormente lo revisaron poblaciones indígenas y presentaron su postura en relación al contenido asimilacionista e integracionalista. Por lo tal, se revisó y se logró otro convenio que es el número 169 de 1989 de la OIT y es el que ratifican diversos países en Latinoamérica. Entre lo que habla este convenio es el derecho al control de las instituciones propias a las poblaciones indígenas, derechos económicos, sociales y culturales. El convenio tuvo incidencia en los diferentes países latinoamericanos que ratificaron propiciándole políticas culturales que favorecen el reconocimiento de la diversidad cultural de las Américas. Y ya aquí en Colombia encontramos la Constitución Política de 1991, que es fundamental ya que se reconoció la pluriculturalidad de nuestro país, derechos territoriales, así como también reconocer la diversidad y multiculturalidad de nuestro territorio. Para Gross 2000, en nombre de la identidad como alternidad y derecho, se negocia la entrada en la modernidad. En medio de conflictos culturales, a su vez, la educación responde a la necesidad de rescatar la cultura, la identidad y capacitar. Otro acontecimiento relacionado con la educación intercultural son reflexiones académicas sobre el quinto centenario de América. Entre estas, pues encontramos la del poeta nicaragüense Cuadra. Él desarrolla un concepto muy interesante que es sobre el tercer hombre. Entonces él habla sobre el mestizaje, la relación que hay también de lo hispánico, de lo africano y de lo indígena, y cómo el tercer hombre es la tarjeta genética de las Américas, según este autor. En estas reflexiones del quinto centenario también encontramos acá en Colombia movimientos sociales estudiantiles de la Universidad Pedagógica, los cuales también se dieron a la tarea de analizar este acontecimiento de descubrimiento, entre comillas, porque lo veían más como un genocidio
y como un reclamo anticolonialismos. Entonces, son reflexiones que van relacionadas también con decolonialidad y colonialismo. En cuanto a la diáspora africana, encontramos que también es un acontecimiento muy relevante en la educación intercultural, ya que nos permite visibilizar los grupos, la diversidad de grupos étnicos y nos permite también recuperar y participar y observar la participación de los grupos afrocolombianos y afrodescendientes en general en América Latina. La visibilización de la diáspora africana permitió la reflexión sobre resistencias ante la colonización y la participación política y educativa de las comunidades. Estas comunidades que fueron históricamente sometidas al racismo. En el cuestionamiento del racismo y efectos de esclavización se desarrollan reflexiones sobre colonización, reproducción de pensamientos y actitudes de colonialidad. En estas reflexiones encontramos a Words 2007 con Interculturalidad, Colonialidad y Educación, quien desarrolla pues, los conceptos de interculturalidad y colonialidad, encontrando en su análisis relaciones de poder determinantes en la raza, clase, género, ocultas en el currículo. La autora recuerda a Olivella, a Manuel Zapata Olivella, con la frase, las cadenas ya no están en los pies, sino en las mentes. O sea, aquí en la diáspora africana es sumamente importante los aportes de nuestro líder académico Manuel Zapata Olivella, con sus aportes de literatura y también con el análisis que hace con relación a la pluralidad y al concepto de trietnicidad. Se encuentran reflexiones académicas como las que ya les he comentado. Bueno, en un segundo momento podemos observar también cómo ya empieza a cambiar a partir de la década de finales de 90 también, la nominación de educación intercultural bilingüe. Principalmente se denominaba programa de educación bilingüe inicialmente. Después se nombró programa de educación bilingüe e interculturalidad. En Colombia fue en 1978, siendo pioneros, uno de los pioneros, Colombia y desde los movimientos sociales indígenas, que es muy importante. En 1988 encontramos en Ecuador la nominación desde la Dirección Indígena de Educación Intercultural Bilingüe. Ya en 1989 se visibiliza la política de educación bilingüe intercultural en Perú, y en 1990 en México, a finales de los 90, la nominación de educación intercultural bilingüe. En Bolivia lo podemos observar en 1994 con reformas educativas y sistema educativo intercultural bilingüe. Entonces acá podemos observar cómo hay una similitud también en la nominación en algunos países de Latinoamérica, los que se revisaron, en donde inicialmente se retoma en la nominación educación bilingüe para recuperar también las lenguas vernáculas, las lenguas indígenas, y posteriormente cambia al programa de educación bilingüe intercultural. Entonces acá ya empieza a nominarse a partir de la década del 90. En Brasil se relaciona con educaciones populares, con pedagogías críticas, las luchas de acciones afirmativas en 1999. Bueno, aquí también podemos observar en las constituciones de la década del 90 el reconocimiento de los derechos colectivos de lo multiétnico y pluricultural de los países, además el surgimiento de propuestas educativas universitarias. En el 2004 la Universidad Intercultural del Estado de México, y en este mismo año la Universidad Intercultural Amaguaty-Huasi en el Ecuador, y en Colombia en el 2003 la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAI, la cual también fue creada por el CRI. Ya en Brasil podemos observar, por ejemplo, en el 2003, sistemas de cuotas y luchas antirracistas, y en Bolivia en el 2006, la revolución educativa con procesos de descolonización. Ahora voy a retomar algunos conceptos del marco teórico del proyecto para poder localizar desde dónde estamos analizando la educación intercultural en el periodo a investigar. Entonces, aquí retomamos algunos autores que han trabajado en Latinoamérica, entre ellos Words. Bueno, entonces aquí encontramos que para Words 2005-2010, bueno, en sus diferentes aportes y reflexiones
que ha logrado a través de su carrera, se observa el sentido político y reivindicativo, se transforma en una práctica educativa relacionada con la interculturalidad. Ella habla sobre interculturalidad crítica como una herramienta pedagógica que cuestiona la racionalización y la inferiorización. Esta inferiorización también habla sobre procesos enraizados en brechas culturales reales y actuales, caracterizados por asuntos de poder y desigualdades. World 2005. La interculturalidad cuestiona la geopolítica del conocimiento, se refiere a una política epistémica de la interculturalidad relacionada con el proyecto modernidad-colonialidad. Entre los procesos históricos y de la filosofía intercultural se encuentra Betancourt. Él habla sobre la filosofía intercultural, sobre las prácticas antropológicas alternativas al modelo neoliberal, y entre sus aportes se encuentran las siguientes. Entre los procesos se encuentran la historia como fue contada desde Occidente, universalizada, negando la historia de las poblaciones étnicas, desvalorizando su conocimiento y saber, en donde se impone a la fuerza el saber en los sujetos. Betancourt 2007 se refiere a esto como violencia epistemológica y en respuesta a esto se encuentran los movimientos indigenistas con reclamos de justicia social y cultura desde la década de 1970. Consideremos las salidas y resistencias a narraciones históricas occidentadas desde la filosofía intercultural, las cuales retoman diferencias contextuales y retoman también pedagogías de analfabetismo biográfico y pedagogías contextuales. Betancourt habla sobre la pluralidad cultural y el pensamiento intercultural, también sobre el pensamiento intercultural, y analiza el cambio de sensibilidad que se dio a causa de movilizaciones indígenas y afroamericanas con el acontecimiento del quinto centenario de América, que permitió la irrupción de los pueblos indígenas en la historia de América, recobrando importancia de la pluralidad cultural en la interculturalidad. En este diálogo intercultural, desde supuestos filosóficos, Betancourt lo relaciona con el reconocimiento de la pluralidad, libertad y reflexión en oposición al modelo neoliberal globalizador, desde la filosofía intercultural. También él aborda la perspectiva de historicidad, el reconocimiento intercultural, la pluralidad de las memorias, la dinámica del reconocimiento. Esta dinámica de reconocimiento se vincula con la memoria histórica y el reclamo de la justicia y reparación. La interculturalidad para Betancourt se reconoce la humanidad del otro y la tolerancia. Se entiende como un proceso recíproco en donde se busca superar la tolerancia del liberalismo de sociedades multiculturales, en donde el concepto de dignidad humana potencia el reconocimiento y el diálogo intercultural. Encontramos otro autor que es Díez. Díez trabaja el concepto de interculturalidad desde las diversas polisemias, desde la cultura y sus usos, desde la desigualdad y diferencia. Él se refiere a la interculturalidad como un concepto polisémico que se define desde la cultura, etnicidad, lenguaje, religión, nacionalidad y en otros usos, que puede ser desde paradigmas. Entonces, aquí habla de los siguientes paradigmas. Uno de ellos es el de la desigualdad. Se refiere a un análisis vertical y respuestas de instituciones asimilacionistas o compensatorias desde el Estado-Nación. El otro es el de la diferencia, que se relaciona con los movimientos sociales y políticas de etnicidad, con un análisis horizontal, multiculturalista, que en ocasiones invisibiliza desigualdades socioeconómicas. Y el paradigma de la diversidad, desde la crítica, lo plural y contextual articulados con discursos y praxis. Él también analiza como enfoque la interculturalidad, la visibiliza en las interacciones de iguales o desiguales entre grupos culturales diversos y el interculturalismo, que ya se relaciona más con la política. Lo entiende como una propuesta política pedagógica para las interacciones. La interculturalidad en Díez la relaciona con conceptos de comunalidad, hábitos comunitario y comunalismo, como modelo normativo y reivindicativo, y con el hacer comunidad de Pérez 2009, relacionando, por tanto, la interculturalidad con la comunidad. Encontramos también diferentes tipos de interculturalidad desde estas reflexiones académicas. Entre estas está la interculturalidad relacional,
Walsh la define en el 2010 como una interculturalidad relacional, la cual hace referencia al intercambio entre culturas que pueden generarse en igualdad o desigualdad. La interculturalidad relacional puede minimizar la conflictividad, contextos de poder reflejadas en colonialidad y dominación cultural. La funcional la desarrolla y también la analiza Fidel Tubino en el 2005 y se vincula con el reconocimiento de la diversidad cultural e inclusión. No cuestiona las reglas de juego, siendo compatible con la lógica neoliberal. Entre sus características se encuentra la acción afirmativa, discriminación positiva, promueve el diálogo, la tolerancia sin comprometerse con las desigualdades sociales y culturales. En cuanto a la interculturalidad crítica, la entiende Walsh desde problemas estructurales de colonialidad racial, reconocimiento de la diferencia entre la colonialidad de poder, siendo la interculturalidad crítica un proceso de construcción que requiere transformaciones de estructuras de instituciones sociales, políticas y epistemológicas. También se relaciona con la decolonialidad, la pedagogía decolonial y la interculturalidad con esta evidencia de sentidos construidos desde los movimientos sociales, políticos, con características ancestrales. Por su parte, García Ganclini analiza la interculturalidad como patrimonio, la ejemplifica con los pueblos indígenas y la relación con el territorio, el bilingüismo, la reciprocidad y el comercio, refiriéndose a lo local y a demandas sociales nacionales, al patrimonio de interculturalidad, se da la contribución de saberes, costumbres e historia. Para Díez, la interculturalidad, como ya venimos observándolo, tiene distintas polisemias y distinciones, entre estas la interculturalidad descriptiva en oposición a lo prescriptivo, mediante la diferenciación de grupos nosotros y ellos, mayoría y minoría, lo que refleja relaciones de poder, invisibiliza y discrimina la diversidad y la otredad. También es usado prescriptivamente con normativas para hacer sociedades más inclusivas desde el interculturalismo. Ya en la educación intercultural en Latinoamérica, también como lo vimos en la línea del tiempo, inicialmente se denominaba educación bilingüe bicultural, posteriormente se denominó educación intercultural bilingüe, y pues se fue también hablando de un sentido político reivindicativo, ¿no? La educación también desde una parte política para ser concebida como desde la lucha indígena y afrodescendiente también. Dentro de la filosofía intercultural, la educación intercultural se puede ver como prácticas alternativas al modelo neoliberal globalizador desde la universalización de los seres humanos. Contemplan la memoria y la pedagogía del analfabetismo biográfico, el cual se refiere a un nivel personal como comunitario. También se habla de una pedagogía contra el analfabetismo contextual. En este analfabetismo contextual está el saber vivir y convivir en un espacio y lugar determinado. Entonces acá se ve cómo se ve referenciado en lo pedagógico desde la filosofía intercultural. Recuperando saberes contextuales que permiten pensarse la diversidad cognitiva y la pluralización de la educación, lo que hace parte de la universalización de la humanidad, en donde la interculturalidad reivindica el tiempo y el lugar de saberes. Para Betancourt, 2006, las políticas educativas desde la filosofía intercultural deben reivindicar la democracia y la comunitarización del saber y las dinámicas de producción y transmisión. Con relación a Díez, pues lo que hemos hablado ya se atañe, se une con el comunalismo, con la comunidad, con el hábitos de comunidad y la articulación y en participación notablemente con la comunidad en la educación. Entonces acá se ve esta parte de la pedagogía como tal. Según Guido Bonilla 2010, ellos también se refieren a la interculturalidad en la educación, específicamente en Colombia, la cual ha tenido diferentes momentos. Entonces, el primer momento para estos autores es la educación intercultural bilingüe, el segundo relacionado con las reformas constitucionales como resultado de luchas de movimientos indígenas y al mismo tiempo vinculadas con el neoliberalismo. El tercer momento relacionado con políticas educativas del siglo XXI desde la interculturalidad funcional o interculturalidad crítica. Acá en el neoliberalismo también podemos encontrar
en relación con la escolarización, ¿no? Que se dio también en 1970 con una expansión de la escolarización, de la demanda también de incorporar a toda la población a las escuelas. Y aquí se encuentra Martínez Boone, quien reflexiona en la década del 70, 60 y 70 sobre el concepto de capital humano en su libro del 2004, la gubernamentalidad de los pobres para insertarlos en el aparato productivo. En la década del 70 se observa una expansión educativa en niveles de preescolar y superior en Colombia, lo que denomina Martínez en el 2004 como escuela expansiva. También es importante señalar que la educación intercultural se relaciona con conceptos como diversidad, multiculturalismo, multiculturalidad, pluriculturalismo, están muy conjugados. Ya en el ámbito de educación intercultural en Colombia, como venimos viendo, está fuertemente referenciado los líderes indígenas Manuel Quintín Lame y la organización indígena Consejo Nacional Regional Indígena del Cauca del CRIC de 1971. Esta organización es sumamente importante porque nos permite evidenciar no solamente la nominación, sino el surgimiento de la educación intercultural, bilingüe intercultural en Colombia. A partir pues, de sus prácticas pedagógicas comunitarias en el que se integran también la población, sus prácticas políticas, y así hacia finales de la década del 70. Acá podemos observar, en Colombia surge el programa de educación bilingüe que se denomina PET y posteriormente la consolidación de los centros educativos y comunitarios interculturales bilingües CEBI y el programa de educación bilingüe intercultural, programas articulados desde la organización del Consejo Regional del Cauca del CRIC. En el 2003, la Universidad Autónoma Indígena UAI fue creada por el CRIC. En esta parte también, en la década del 90, ya como referenciamos, la Constitución Política de 1991 fue un aporte muy importante para el reconocimiento de la diversidad cultural del país, además de reconocer esta Constitución como un acuerdo de paz. Entre los asambleístas que asistieron a la Constitución y también a que lucharon por el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad del país, se encuentra Lorenzo Muelas, líder indígena de la etnia Misat del Cauca, Francisco Rojas Birri, líder indígena en Merá, y Alfonso Peña Chepe, líder indígena NASA y político colombiano, quien fue representante del movimiento armado Quintín Lame. También encontramos aportes desde lo mestizo, como venía diciendo también el profesor Axalón, con María Teresa Garcés Lloreda, quien fue elegida miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por la Alianza Democrática del M19 y que en las actas de la Asamblea Nacional Constituyente se observa su interés por el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia. En Colombia encontramos los estudios afrocolombianos, en donde es sumamente importante la visibilización de la diáspora africana, ya que permitió la reflexión sobre las resistencias ante la colonización y la participación política y educativa de las comunidades históricamente sometidas al racismo. ¿Qué ocurre? Que en 1991 quedó un vacío legal con relación a la población afrocolombiana, que posteriormente se reguló con la Ley 70 de 1993. Aquí encontramos también desde los estudios afrocolombianos el líder y académico, literato Manuel Zapata Olivella, quien desarrolla en sus obras unas reflexiones muy profundas sobre el mestizaje americano en la sociedad futura, con la conciencia plural, con la trietnicidad, con el reconocimiento también de los valores, de la cultura, de sus saberes afrocolombianos. Manuel Zapata Olivella fue un médico, antropólogo, escritor de relatos y de novelas. En sus obras resalta la cultura afrocolombiana y afroamericana, la historia, tradición cultural y en general la pluriculturalidad del continente. Ejemplo de sus obras están Tierra Mojada, 1972, Nuestra Voz, aportes del habla popular latinoamericana en el idioma español, en 1987, La Rebelión de los Genes, el mestizaje americano en la sociedad futura, en 1997. Por la misma línea encontramos también a Rogelio Velázquez, nacido en 1908, murió en el 2018,
Él fue etnólogo, escritor, historiador y educador del departamento de Chocó, académico quien aportó a los estudios afrocolombianos, y entre sus obras se encuentra Fragmentos de Historia, Etnografía y Narraciones del Pacífico Colombiano Negro del 2000. Como venía diciendo, bueno, ya en este vacío de ley que hubo en 1991 con la Constitución, en el que se enfocó más en las poblaciones étnicas indígenas, surgió posteriormente la Ley 70 de 1993, la cual fue regulada por el Decreto 1122 de 1998, lo que propició la Cátedra de Estudios Afrocolombianos con normas para el desarrollo también pues, de esta cátedra en el sistema educativo colombiano. Posteriormente, la Ley 65 de 1988, por medio del cual se crea la Universidad y el Centro de Investigaciones del Pacífico. Y los lineamientos curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el 2010, en donde se puede observar también enunciados como los siguientes. A partir de la cátedra se buscará mejorar las condiciones para el desarrollo y aplicación de la etnoeducación intercultural y los estudios afrocolombianos en todo el sistema educativo nacional, garantizando la enseñanza de la lengua creole y la lengua palenquera, tal como está dispuesto en la Ley 1381 del 2010. O sea, acá podemos observar esta nominación ya de etnoeducación intercultural, cómo se empieza también a correlacionar estos conceptos de etnoeducación con interculturalidad, el reconocimiento de las diversas lenguas de nuestro país. Otros aportes afrocolombianos, pues encuentran también el padre José Rafael Arboleda, con estudios de investigaciones afrocolombianas. También se encuentra Aquiles Escalante, quien le interesa la lingüística y la población país del Putumayo, así como el afrocolombianismo relacionado con San Basilio del Palenque. Y entre sus obras se encuentran una comunidad de descendientes negros de cimarrones de 1979, entre otros líderes académicos también, que aportaron al discurso de la educación, al surgimiento de estas condiciones de posibilidad para el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia y de la educación intercultural en general. Entonces, encontramos población diversa en Colombia, sí, notablemente afrocolombiana, raizal, palenquera, indígena, ron, mestiza. Y ya desde la política también podemos observar cómo entra esta política educativa desde la educación propia y la educación. Se empieza a regular, ¿no? Desde los artículos de la Constitución 1, 7, 10, 13, 67, 68 y desde la Ley 115 de 1999 en unos artículos especiales. En relación con el decreto 804 de 1995, pues ya habíamos referido que se relacionaba con la cátedra, y en la Constitución, pues fue realmente muy importante para el reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia. Encontramos en Colombia, además del castellano, 68 lenguas nativas, 65 lenguas nativas habladas por indígenas, agrupables en 13 familias lingüísticas y 8 lenguas aisladas. 2 lenguas criollas afrodescendientes, la creole del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, la lengua palenquera de San Basilio de Palenque, el romaní del pueblo gitano o rom y el lenguaje de señas. Entonces ya en la educación propia y educación bilingüe, educación y etnoeducación, se encuentra cómo se empieza también a regular estas prácticas educativas desde la ley, ¿no? Como tal. Aquí hay reflexiones desde Castillo y Rojas, quienes afirman que tanto la educación se ve inmersa en la política oficial, surge el uso de la noción educación propia, vinculado a lo indígena, hacer énfasis en lo integral, se desborda de lo escolar y tiene en cuenta dinámicas culturales de cada pueblo. De esta manera, la educación propia se relaciona con saberes indígenas, siendo estos fundamentales para su autonomía cultural, política y económica, con una relación de diálogo entre lo propio y lo externo. Ya, pues la educación también está ligada a procesos de ambiente, a procesos productivos, a procesos económicos, a procesos sociales y culturales, y también al respeto de creencias y tradiciones que se observan en la Ley 115 de 1994.
Otro momento interesante es el lineamiento de políticas para atención educativa a poblaciones vulnerables del 2005, en donde se empieza a nombrar distintas poblaciones, además de las étnicas. Entonces, acá podemos ver cómo se amplía la población para atención educativa, en donde se encuentran poblaciones en fronteras, poblaciones menores en riesgo, también desplazados, jóvenes, migrantes, empieza a ampliar esta nominación de educación y de atención educativa a poblaciones vulnerables. Población rural dispersa también se encuentra en este lineamiento de políticas de atención educativa. El decreto 2500 de 2010 regula el sistema educativo propio de los pueblos indígenas y encontramos también en Colombia otras partes, otros lugares donde nos podemos pronunciar en la educación intercultural, las cuales son prácticas educativas comunitarias y urbanas, desde autores como Amador, 2007, Ciudadanías Alternas con Identidades, que no se centran solo en lo étnico. Desde Posada y Carrero, la intergeneracionalidad e interculturalidad en experiencias de educación rural. Pues acá es una investigación también en el Tolima y se relaciona con educación comunitaria y educación rural. La migración y desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno y la violencia de nuestro país notablemente afecta todas las dinámicas de la atención educativa y educación y es sumamente importante también en la educación intercultural colombiana. ¿Cuáles fueron los convenios ratificados por Colombia? Y es interesante mirar en qué fecha fueron ratificados. La Convención Internacional sobre Eliminación de todas formas de discriminación racial se ratificó en Colombia con la Ley 22 de enero de 1991. El convenio de la OIT número 169 se ratificó con la Ley 21 de 1991. Entonces vamos a observar, fue en el mismo año de la Constitución Política de 1991. Reflexiones académicas sí encontramos desde distintos académicos, como Mosquera, la educación afrocolombiana, desde Restrepo, lo biopolítico y la alternalidad, también referenciado a la etnización de las comunidades negras y de este poder de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el cuidado también de nuestros recursos naturales y del ambiente. El multiculturalismo y políticas educativas desde Rojas y Castillos, de Castillo y Caicedo, la educación intercultural bilingüe en el caso colombiano, desde Molina, Martínez, Mosquera y Mojica, la diversidad cultural e implicaciones en la enseñanza de las ciencias y reflexiones y avances. En esta parte encontramos investigaciones de educación intercultural vinculados con procesos de enseñanza de las ciencias, con el medio ambiente, con la ecología, con el cuidado del planeta, y reflexiones académicas sobre el legado de Manuel Zapata Olivella desde Mina, desde Camacho y desde otros autores. Prácticas pedagógicas relacionadas con interculturalidad. Entonces ya acá podemos evidenciar diversas investigaciones, las cuales desarrolla sus temáticas, sus investigaciones en diferentes lugares, como son Amazonas, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, norte de Santander, Tolima, en lugares específicos como Bogotá, Sierra Nevada de Santa Marta, San Juan de Palos Prieto, entre otros lugares. El CRIT, ¿qué pasaría si la escuela, que es de la organización, el Consejo Regional Indígena del Cauca, aquí es una narración histórica, una investigación histórica, y nos narra cómo se empieza a formar este programa educativo bilingüe, luego posteriormente programa educativo bilingüe e intercultural. Desde el IDET, construyendo la interculturalidad en Bogotá, se encuentran también desde Delgadillo, Sandoval y García, tejiendo la interculturalidad desde la formación de maestros y maestras de la primera infancia indígena de Bogotá. Y es muy interesante encontrar jardines infantiles indígenas en la ciudad de Bogotá, ya que aquí confluyen muchas culturas, debido al desplazamiento forzado, también a la migración, a la búsqueda de oportunidades, lo que hace de Bogotá también una ciudad muy intercultural. Encontramos la tesis doctoral de Guido 2015, Interculturalidad y Educación en la Ciudad de Bogotá, Prácticas y Contextos, y en diversos contextos también Santa María, del Fogón de la Chacra, Mujeres, Liderazgo y Educación Intercultural en la Amazonía colombiana y la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde narra también este liderazgo de mujeres indígenas y cómo fue su profesionalización y también su paso por las universidades.
al igual que análisis sobre la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAI, entre otras investigaciones como la de González Villamil, Currículo Intercultural Afrocolombiano del 2019 de la Universidad Magdalena, también que narra la importancia de no solamente estar localizado este currículo intercultural afrocolombiano en la población afro, sino también de interculturalizarlo en toda la población colombiana. Bueno, acá en cuanto a las pedagogías críticas, ¿qué es interesante? Interesante mirar en el discurso que se está analizando, ¿sí? En el recorte temporal que se está analizando, si se empieza a evidenciar las pedagogías críticas, si se utilizaron las pedagogías críticas y si está presente también lo de colonial. Aquí traje una parte del texto, una cita, la cual es la siguiente, abro comillas. La propuesta del PEP, sin embargo, adoptó buena parte de los planteamientos de la educación popular y de las enseñanzas del brasileño Paulo Freire, 1921 a 1997. Enseñar era principalmente concientizar, combatir un pensamiento ingenuo y alineado, para dar paso a una forma de ver las cosas críticamente. El método de concientización de Paulo Freire, con sus palabras y frases generadoras extraídas de la misma problemática que las comunidades vivían, fue el orientador teórico en este campo. La tierra es nuestra madre, por eso la recuperamos. Los ricos nos hacen pagar terraje. Trabajamos para mejorar nuestra economía. Consejo Regional Indígena del Cauca, 2004, página 243. ¿Qué podemos evidenciar en este enunciado discursivo? El uso de la pedagogía, la apropiación de la pedagogía de Paulo Freire. Y aquí, leyendo el texto de La educación como práctica de la libertad de Freire, podemos encontrar unos aspectos muy interesantes. El primero tiene que ver con la economía. Paulo Freire se centraba también no solamente en procesos de educación, sino también procesos culturales y económicos. Tenía en cuenta la economía dentro de la educación. En este enunciado podemos encontrar la tierra, el terraje, que hace devolvernos y también analizar el concepto de hacienda, el concepto también de economía, de territorio, de la diversidad cultural en territorios específicos y la lucha de las poblaciones indígenas para el reconocimiento de los territorios que son sumamente importantes. A partir de estas palabras que él llama palabras generadoras, él genera un método de alfabetización, que es el que es muy conocido en el mundo. Pero este método de alfabetización también parte del concepto de pluralidad. Entonces, tener en cuenta también los diferentes aspectos del contexto como tal. Entonces, se hace presente en un contexto. Y la necesidad de pensar problemáticas desde una transitividad crítica. Él desarrolla unos conceptos que se relaciona con la transitividad y la intransitividad. La intransitividad representa una falta de compromiso del hombre con su existencia para Freire. Y desarrolla unas clases de transitividad, las cuales son transitividad ingenua, relacionada con la simplicidad en la interpretación de los problemas, transitividad crítica, la cual llega a una educación dialogal y activa con responsabilidad social y política, se caracteriza por la profundidad en la interpretación de los problemas y también se relaciona pues con pensarse y analizar el tipo de educación versus educación para la masificación. Al igual que los poderes, que lo que causa desarraigo frente a la civilización industrial relacionado con lo económico. Ya en el tema de alfabetización, encontramos en este libro de la educación como práctica de la libertad, estas palabras generadoras con sentido existencial, que las podemos observar en el contexto del crimen, ¿no? La tierra es nuestra madre, por eso la recuperamos, los ricos nos hacen pagar terraje. A partir de estas palabras generadoras con sentido existencial para Freire, se puede empezar a enseñar, a alfabetizar de manera contextual y crítica, fundamentada en una lengua silábica con sentido existencial, con un universo vocabulario, pluralidad con el compromiso de la palabra con la realidad social, cultural y política. A partir de estas palabras generadoras también se permite situaciones problemas, a la vez se propicia la descomposición de sus elementos silábicos,
propiciando combinaciones y creación de nuevas palabras. En el libro de La educación como práctica para la libertad, Freire nombra a su primera esposa, que es Elsa Costa, y ella ve cómo la motivación es tan importante en la educación, ¿no? Es estar motivados, haciéndolo aprendido críticamente, el mecanismo de combinaciones silábicas de su lengua, y habiendo descubierto también la fascinación por la cultura y por lo que hace cada persona dentro de un contexto antropológico-cultural. Lo que hace el aprendizaje y una seguridad emocional y una actividad motora mayor en el proceso de alfabetización. Entonces, las pedagogías críticas también se relacionan con movimientos sociales latinoamericanos. Desde Torres 2017 se relacionan con pedagogías emancipadoras, con estrategias participativas y dialógicas, a su vez con unos fines educativos que buscan fortalecer los movimientos, organizaciones y formar sujetos con pensamiento crítico. Estas propuestas para Torres 2017 se encuentran en condición de frontera, lo que causa tensiones con entes gubernamentales. Desde Amador, él recuerda que las pedagogías críticas en Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia se relacionan con tendencias de pedagogía decolonial, pedagogías desde el sur, epistemologías del sur e interculturalidad crítica. Y en Colombia, según Grueso, Rosero y Escobar 2001, se evidencia unas relaciones entre cultura, territorio y recursos naturales. Desde los movimientos sociales se posibilita prácticas discursivas educativas, las cuales pueden surgir como procesos de acción colectiva. Las pedagogías críticas y educación intercultural comparten el reclamo ante las desigualdades sociales, desconocimiento de contextos socioculturales y justicia social, reconocimiento de la diversidad cultural, desde las reflexiones de relaciones dialógicas sin desconocer problemáticas, cuestionamientos de poder, estructuras de poder y también estructuras de saber, participación, diálogo y reflexión crítica entre estudiantes y docentes en diálogo intercultural. Comparte también el enfoque de equidad, diversidad, cultura y participación, viéndose si la educación que se plantea desde la interculturalidad fuera crítica. Y en general podemos decir que en Colombia la educación intercultural, como evidenciamos en el transcurrir de la presentación, se evidencian diferentes condiciones de posibilidad para su irrupción, desde movimientos sociales, reflexiones académicas de líderes académicos, promulgación de leyes, ratificación de convenios internacionales, prácticas educativas contextualizadas con distintas poblaciones. Es todo un conjunto y es muy amplio la educación intercultural, no solamente desde un contexto cultural, sino también tienen que verse los diversos factores políticos, económicos, culturales, también el ambiente, los recursos naturales. Es sumamente importante en la educación intercultural para poder proteger también los recursos naturales en contextos específicos. En general, esto es lo que les quería compartir hoy, recordando que son resultados previos, porque todavía no son finales, de la irrupción de la educación intercultural en Colombia, 1991-2010, y el objetivo como que queremos lograr, pues es analizar y describir esas condiciones de posibilidad que hacen posible la irrupción de la educación intercultural en un periodo específico que es 1991 al 2010. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Paola la presentación. Pues dejamos como, bueno, abierto a las inquietudes, las preguntas. Pilar tiene levantada la mano, Pilar Méndez. Entonces, Pilar, tienes la palabra. Tengo muy poquita voz, pero no sé si me escuchan. Sí. Eh, en esta última parte donde estás presentando esta cita de Amador, ¿tú podrías ampliar un poco ahí, Paola, donde Amador eh, dice que no recuerda, que esta emergencia de las pedagogías críticas es también un conato de las pedagogías decoloniales? Me gustaría si pudieras ampliar un poco más ese aspecto. Gracias. Bien. Paola, en el chat te preguntan lo siguiente. Moni Méndez pregunta,
¿Cuáles consideras son los principales desafíos y oportunidades para promover un enfoque intercultural y decolonial en los sistemas educativos actuales y cómo pueden abordarse para fomentar una mayor inclusión y equidad en educación? Está abierto el chat también para que coloquen sus preguntas y también pueden levantar la mano. Entonces, si quieres, Paola, puedes ir contestando y estamos pendientes acá de que aparezcan más preguntas e inquietudes. Listo, sí, señor. Bueno, con relación a lo que habla el profesor Amador, sí, él habla sobre ciudadanías alternas, reconoce también estas movilizaciones juveniles, ¿no? También que hacen parte de la educación intercultural, también de lo étnico afrocolombiano y del mestizaje en cierto sentido, porque es importante reconocer nuestra pluralidad en un contexto en general. Lo de colonialidad sí está presente desde las teorías del sur, como lo hemos venido estudiando en la cátedra, desde Brasil, desde Argentina, y llegan también a discursos educativos colombianos, como lo podemos observar en el enunciado que se retomó, ¿no? En el enunciado de las pedagogías de Freire. Entonces, lo de colonial sí tiene que ver con procesos de análisis crítico relacionados con procesos de saber y poder, ¿no? Con pensarse qué nos está dominando, desde dónde nos están dominando, si es desde colonialismos que vienen desde saberes epistemológicos eurocéntricos, occidentales, pero también no negar que somos también la mezcla de todo esto, ¿no? Es ese diálogo también que nos posibilita encontrarnos en una educación intercultural. Las ciudadanías alternas están relacionadas con estos movimientos sociales juveniles, esos movimientos que estallan en cualquier momento también, como lo ocurrió hace poco, en 2020, en donde los jóvenes propician propuestas educativas, en donde también buscan reconocerse como sujetos de saber y poder, ¿no? Desde sus distintos saberes. Y ya, ¿cuáles son los principales desafíos para fomentar la educación intercultural? Yo creo que un principal desafío es reconocer desde qué tipo de interculturalidad estamos hablando, ¿no? Como podemos ver, la interculturalidad no solamente podemos decir es un diálogo desde la paz, desde lo armónico, la interculturalidad sí ha sido en cierto sentido eh, tomado por diferentes entes, por diferentes instituciones y organizaciones desde distintas posturas, lo que nos permite ver las clases de interculturalidad que existen dentro de la educación intercultural. Entonces, un principal desafío sería reconocer desde dónde se está planteando las propuestas educativas, si es desde una interculturalidad crítica, si es desde una interculturalidad funcional, una relacional, si es de una filosofía intercultural, si recobra pedagogías críticas como la de Paulo Freire y qué aspectos de la pedagogía de Paulo Freire, porque no es solamente nombrar decir, estamos trabajando pedagogías críticas, pero ¿qué partes? No, bueno, sí, estamos trabajando desde palabras generadoras, estamos trabajando desde la concientización, desde qué momento y desde qué instancias también académicas, desde qué conceptos académicos se está trabajando. Entonces, los desafíos principales es conocer qué es la educación intercultural, conocer qué es la interculturalidad, cuáles son los elementos correlacionados que también convergen en este discurso y que la hacen con múltiples saberes y la hacen también muy reflexiva a su vez para poder llegar a una conclusión y decir desde dónde nos paramos, desde qué propuestas vamos a empezar a realizar en las escuelas como tal. Eso es como lo principal, el desafío. Bueno, Paola, William Rincón pregunta, el enfoque intercultural del lenguaje en este caso no es nacional, sino regional y más que regional, local, dependiendo de cada subregión de nuestro país. Y en este caso, si hay una población de profesores suficientes para lograrlo. ¿Qué opinión tienes? Pues que inicialmente, si podemos observar desde los convenios de 1948 del acta, que fue muy importante para la investigación, leer esta acta y se la recomiendo, se empieza a ver la importancia de recobrar las lenguas indígenas en Latinoamérica. Entonces, esto viene
de un convenio, de un congreso en donde se reunieron diferentes países y diferentes líderes indígenas y también diferentes líderes de diferentes naciones para poder converger y decir, oye, está pasando esto, se está disminuyendo las lenguas indígenas, tenemos que cuidar nuestra cultura, y empezó como esta valorización de nuestra identidad latinoamericana. Entonces, a partir de eso, se empieza así a alfabetizar, pero aquí se encuentran también unas problemáticas, entonces es muy complejo como tal esta educación bilingüe, porque inicialmente, pues como decía el profesor, se dio también a la tarea de evangelizar, ¿no? Y también se dio la tarea de algunos grupos como el verano, el profesor me recuerda, ¿cómo es el lingüístico de verano? Sí. Ellos traducieron las lenguas indígenas, o sea, traducieron las Biblias a lenguas vernáculas indígenas. Entonces también ahí se ven procesos de aculturación y occidentalización usando las lenguas indígenas. Entonces es un proceso muy complejo desde ahí, desde el Instituto de Verano Lingüístico, se llama así. En esta parte también del bilingüismo, pues podemos evidenciar que inicialmente, desde el 70 al 80, se trabajó la educación bilingüe y posterior al 90 se empezó a ver ya educación intercultural bilingüe o educación bilingüe intercultural, como lo vimos en la línea de tiempo. Entonces, en Colombia como tal, ¿cuáles son como las dificultades con lo bilingüe? Pues que los indígenas, los afrodescendientes cultiven su lenguaje, eh, produzcan, no es la palabra producir, pero sí es de que cuiden las bases étnicas y salgan maestros de estos territorios para que puedan enseñar en los diversos contextos y para que no se pierda, ¿sí? O sea, es necesario tener educadores capacitados, sí, pero capacitados desde sus contextos culturales, en donde también se vea una apropiación lingüística fuerte que permita que las lenguas no se vayan perdiendo y es esta importante riqueza cultural de nuestro país. Entonces, es una labor muy fuerte desde las comunidades indígenas afrocolombianos con el apoyo del Estado también, que les facilite también becas estudiantiles, que no sé, que haya esa oportunidad para que puedan aprender y para que puedan también enseñar sus lenguajes y no se desvanezca con el tiempo esta variedad lingüística de nuestro país. Bueno, Paola, Fernando Castaño te pregunta, Paola, tú como experta, ¿consideras que la interculturalidad puede ser concebida como una herramienta crítica y emancipadora que debe apuntar a una reflexión en torno a los grandes parámetros del pensamiento crítico, entre dos puntos, clase social, identidad y diversidad cultural, religiosa y de género? Sí debe aportar, y debe aportar en un contexto como Colombia, ¿no? Nosotros somos un país que lamentablemente está caracterizado por la violencia, violencia pues que ha llevado muchísimos años, muchas generaciones. La interculturalidad es una apuesta para la paz desde la interculturalidad crítica y desde los diversos contextos escolares, no solamente étnicos, sino contextos escolares en donde todas podemos participar a partir de proyectos educativos en donde se observe también por ejemplo, el uso de la convivencia, de la reflexión, de la crítica positiva, no en el sentido de desvalorizar al otro, sino de poder encontrar la razón, diverger también, pero también encontrar en puntos de encuentro y de respeto, no para anular, para matar, como sucede en nuestro país si no estamos de acuerdo con alguna posición, sino encontrar estos puntos en el que podemos convivir realmente armónicamente sin negar las necesidades y problemáticas de nuestro país, porque la educación intercultural no debe ser visto como algo romántico solamente de buenas relaciones, sino también de poder analizar qué está pasando en nuestros contextos, qué están pasando con las problemáticas sociales, con las problemáticas de recursos naturales sumamente importantes que también se ven afectados en todo el proceso educativo y si no tomamos
una postura clara críticamente, pues también no vamos a dejar nada para el futuro. Entonces, desde la interculturalidad se puede ayudar y se puede promulgar también pensamiento crítico, reconociendo diferentes saberes y diferentes, como dices, clases, no solamente étnicas, mestizas, también diversidad sexual, todos caben en el concepto de educación intercultural. Lo que pasa es que en el periodo que estamos estudiando, lo que vemos más es relacionado con lo étnico, ¿sí? Con lo étnico indígena y afrocolombiano. Pero después del 2010 se ve también cómo se empieza a incorporar nuevas y nuevas poblaciones al discurso de la educación intercultural. De hecho, lo vimos en el 2005, cómo se amplió también con los lineamientos de política para atención educativa a población vulnerable, y se incluyeron también esta población en frontera, migrantes, desplazados, población en conflicto. Entonces, sí ves que todos caben en este concepto de educación intercultural, pero no debemos romantizar el concepto como tal, sino entenderlo como una posibilidad de pensar críticamente nuestras problemáticas sociales. Paula, Rubén Felipe Morales pregunta, en el informe Colombia al filo de la oportunidad, se enuncia que Colombia es un país pluricultural y multiétnico que puede utilizar con provecho el acceso de que dispone a los legados occidental, amerindio, afroamericano, a elementos de las sociedades modernas, premodernas y posmodernas. Podría considerarse que las diversas acciones gubernamentales en pro del alcance de esta sociedad moderna es uno de los obstáculos para lograr que los enfoques interculturales del lenguaje sean una realidad en las aulas. Si lo ven desde la interculturalidad funcional y relacional, o sea, desde lo político como tal, se queda en leyes y en normas, ¿cierto? Como lo que se ve, porque está bien, está muy reglamentado a nivel no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, el reconocimiento de la pluriculturalidad, de la interculturalidad, ya se encuentran en constituciones también. Entonces, el uso que se le da también al discurso depende de las instituciones, sujetos y prácticas de saber y poder como tal. Sí pueden llegar a ser un obstáculo, pero lo importante es reconocerlo, desde dónde están parados, ¿sí? Y desde qué postura se está hablando. Si no reconocemos, como venía diciendo desde el principio, qué tipo de interculturalidad se está manejando en nuestro país, desde dónde viene, cuáles son sus orígenes, todos, por ejemplo, los movimientos sociales que también fueron muy enriquecedores en el reconocimiento de la diversidad cultural y en el reconocimiento de territorios, porque inicialmente se daba también porque no tenían tierras, y la tierra es fundamental en la identidad. Lo que está pasando en Colombia también con recuperar tierras, con dar las tierras a los grupos étnicos o a los grupos desplazados, es sumamente importante para poder desarrollar procesos comunitarios y educativos. Entonces sí puede haber un obstáculo, obviamente, desde las políticas y leyes. ¿Por qué? Porque se intenta integrar a todos, y aquí recordamos el concepto como de Martínez también, Martínez Bloom, de escuela expansiva, ¿cierto? Como tal, de esa integración de la población, pero también es el uso que se le dé a las políticas, porque para las poblaciones indígenas, el convenio 169 de la OIT de 1989 es sumamente fundamental, que les permitió el reconocimiento de tierras, de educación diversas. Entonces, es el uso también que se le dé, y también esa posibilidad que se puede dar para dar a conocer los derechos colectivos y también exigirlos a los Estados-nación. Eh, eh, Paola, Paola Sandoval Parra pregunta, el estudio Aspectos de irrupción de la educación intercultural en Colombia 1991-2010. Me pregunto, ¿por qué desconozco la contextualización del estudio? ¿Es un estudio documental? ¿Qué tipo de documentos serán tenidos en cuenta? ¿Cuáles son los parámetros de selección de estos documentos? Y se ha pensado desde el responder a la pregunta, ¿cuáles son los aspectos o cuáles son los aspectos, una posible propuesta o qué se ha proyectado a manera de hipótesis con los resultados? Bueno, les comento, el proyecto tiene como objetivo principal el siguiente: describir y analizar las condiciones de posibilidad que permiten emerger discursos de la educación intercultural en Colombia entre 1991 hasta el 2010.
desde unos registros discursivos. Son documentos los cuales se dividen en discursos legales, que es todo lo que son actas, lineamientos curriculares, lo que vimos que la primera parte. En lo social educativo encontramos revistas, encontramos el periódico El Tiempo y El Espectador, en donde empieza a surgir esta nominación de educación intercultural, desde qué sujetos y desde qué instituciones, desde qué también prácticas se pretenden desarrollar. Entonces, es hacer ese rastreo desde donde empieza a irrumpir este concepto de educación intercultural. Desde académicos, que son reflexiones académicos que son súper importantes, en donde se empieza a ver aportes de afrocolombianos, indígenas, mestizos, que están en la presentación, que son las reflexiones académicas, ¿no? Desde distintos eh, actores académicos, sujetos académicos, como en la Universidad del Cauca, Universidad Magdalena, en el mismo doctorado se encuentran investigaciones desde la biología, desde la ciencia relacionadas con la interculturalidad, desde Molina, desde Mojica. En la Universidad Pedagógica también se encuentran estudios desde Guido, desde Bogotá también, Posada, desde lo intergeneracional y la comunidad. Entonces, es recobrar todos estos conceptos en el recorte temporal de 1991 al 2010. Visibilizar lo que está ocultado, lo que se ha olvidado, lo que se ha borrado, mirar desde dónde surge, desde qué momento. Es eso lo que se quiere rastrear como tal, desde discursos, registros discursivos escritos. Gracias, Paola. Luis Fernando Súa te pregunta, en la Universidad Distrital hay un grupo de investigación Enseñanza de las Ciencias, Contexto y Diversidad Cultural, donde se aborda la interculturalidad, liderado por la doctora Adela Molina. ¿Cómo puede acercarse este enfoque con lo presentado? Este enfoque se ve más en, hay investigaciones de Uribe, si no estoy mal, 2020, y de ella está en 2017 al 2020 relacionados con educación intercultural. En el periodo como tal de 1991 al 2010 se está revisando qué se tiene sobre educación intercultural y ambiente, educación intercultural y ciencias. Hasta el momento no se encuentran registros, o sea, no se han evidenciado registros. Se evidencian estos registros es a partir del 2010, ¿sí? Y en el doctorado, pues, ha sido con más auge últimamente en las investigaciones. Entonces, también aclarar pues, el periodo o el término a investigar, ese recorte de tiempo, pues nos permite también delimitar qué podemos observar. ¿Qué se encuentran en las diapositivas? Es el rastreo también del estado del arte que hace un campo más amplio, ¿no? Para reconocer qué es lo que se ha investigado. Estos hallazgos que se encontraron del estado del arte ya se encuentran publicados en la revista Ciudad Pasando, volumen 15.2 de la Universidad Distrital, y también se encuentra publicado en un artículo relacionado con el marco teórico en la revista Educación en Contexto. Bueno, gracias, Paola. Sandra Aux te pregunta, ¿el proceso colonizador provocó que la ciencia se sintiera como un proceso ajeno a la sociedad y que la naturaleza fuera vista como un objeto puesto al servicio de la humanidad? ¿Cómo desde la escuela, a través de la educación intercultural, recuperar la relación entre hombre y naturaleza? Es una labor muy interesante del educador, pero también de las comunidades indígenas ancestrales, recobrar sus saberes propios, ¿no? Sus saberes, sus saberes ancestrales en botánica, que realmente ha sido muy tristemente no solamente relegados, sino también utilizados por industrias, por farmacéuticas, que roban esos saberes y luego pues patentan cosas. Entonces, sí existe. Lo que pasa es que toca llevarlo a la escuela y toca mostrarlo desde dónde surge, cuáles son sus orígenes, integrar también la educación intercultural étnica afrocolombiana a nuestros contextos, porque realmente nuestros currículos están muy occidentalizados y todos nosotros lo sabemos.
nosotros replicamos muchas cosas, no resaltamos con tanto orgullo, digamos, y con tanto énfasis nuestros saberes ancestrales. Entonces es importante que cada uno también recobremos esto, ¿no? Desde la lectura, por ejemplo, de Manuel Zapata Rivella, desde leer a Manuel Quintín Lame, reconocer cómo la naturaleza fue su escuela y empezar nosotros como docentes también a ampliar nuestro campo epistemológico y empezar a revisar qué hay en Colombia y desde nuestras culturas. Entonces también hace parte de nuestro proceso educativo. Bueno, Paula, Mónica Yasmín Cuenume te pregunta, ya, listo. ¿Cómo la educación intercultural posibilita los procesos decoloniales de saber poder en los contextos escolares? ¿Cuáles son desde tu mirada las características de formación docente desde una mirada intercultural? Como veníamos diciendo, pues sí, las características es primero nosotros también pensar un poco críticamente y poder también recobrar estos saberes ancestrales, reconocer los diversos saberes que hay en Colombia, volver a mirar nuestros textos y volver a redescubrirlos, llevarlos a la escuela y no solamente desde textos que ya han sido por muchos tiempos ya como programados, sino, por ejemplo, a nivel de escritura, como vimos con lo de Pablo Freire y lo del CRIC, podemos ver un ejemplo tangible de cómo se da la educación crítica y puede ser educación intercultural, ¿no? A partir de palabras generadoras desde nuestros contextos como tal. ¿Sí? Utilizar estas palabras generadoras y no utilizar estos métodos que ya han sido muy propios de nosotros y que palabras han sido muy usadas, digamos, para la alfabetización, pero que a veces no tienen sentido para los niños y las niñas. Entonces, ¿cómo se puede? Pues a partir de poder llevar esta teoría también a la práctica. ¿Qué características debería tener el docente? Tener interés por la problemática, tener un interés también por pensar críticamente, pero no para juzgar todo, para volverse un criticismo extremo, sino para poder analizar qué es lo que estamos enseñando, desde qué contextos, qué es lo que realmente se está enseñando y desde dónde viene lo que está enseñando. ¿Sí? Entonces, como vimos en la presentación, encontramos, aparte desde movimientos sociales, desde convenciones, todo eso nos va marcando, ¿no? Y así en la educación. Si nosotros no reconocemos como ese paso que tenemos a partir de conceptos también occidentalizados, no sin negarlos, porque también hacen parte de nosotros, o sea, no podemos olvidar cosas que realmente han sido importantes. Por ejemplo, nuestro castellano, sí, es nuestro idioma que ahorita manejamos. Antes estaban así las lenguas indígenas, pero nosotros somos una confluencia de todo lo que ha ocurrido y debemos, pues el docente como tal, tener esa capacidad de poder discernir y de poder también comprender qué somos como colombianos y qué somos como una nación denominada pluricultural, ¿sí? Denominada multicultural, y recobrar también esos saberes que a veces se invisibilizan, se olvidan, se relegan, es necesario. No es de folclorismo, porque también se ve mucho desde aspectos en el que empieza a señalarse como aspectos físicos de una población a otra, sino más desde el reconocimiento de saberes propios y darle ese valor igualitario con las epistemologías occidentales también, o sea, poder poner a dialogar también estos saberes. Bueno, Paula, Rafael Sarmiento te pregunta, ¿podríamos extrapolar que este colonialismo, eurocentrismo impregna la idiosincrasia colombiana en el aula, en la forma de ser del maestro, en forma de micromachismo, racismo, clasismo, arribismo, dentro de los cuales se hacen visibles formas de inferiorizar al otro, al estudiante en lo cotidiano? ¿Podríamos pensar en extrapolar este interculturalismo en un intersubjetivismo inspirado en las pedagogías críticas? Bueno, primero, interculturalismo está más referido a lo político, el concepto de interculturalismo. Si se refiere más es como al tipo de educación intercultural. Es que esos conceptos a veces
parecieran que son uno solo, pero se diferencian como tal. Sí, realmente pues estamos marcados por una tradición colonial, por una tradición occidental. Se encuentra racismo, racismo estructural, racismo social, racismo epistemológico en nuestra cotidianidad. Realmente es muy notable, sí, y es palpable en todos nuestros contextos escolares. La educación intercultural lo que propende es también poder llegar a este diálogo y reconocer que somos diferentes, pero que también cada uno es muy valioso con sus diferencias. Y es respetarlos, pero no desde una tolerancia liberal de que todos nos toleramos, pero pues no comprendemos desde dónde viene o dónde estamos, sino una tolerancia más crítica, más dialogal, en el que todos podemos caber. Es una utopía, podría ser para muchos, ¿sí? La educación intercultural podría ser para muchos una utopía, pero si se piensa de manera crítica, como lo estamos analizando acá, desde prácticas de colonialidad, entendiendo la interculturalidad como la que no niega saberes y reconoce también los diversos saberes que confluyen en nosotros y que han estado atravesados a partir de muchas generaciones, y poder también reconocerlos y reconocer sus diversas posturas de los saberes. Bueno, Paula, te pregunta Jenny Comaco. Este tipo de análisis invitan a realizar ejercicios de comparación sobre el impacto de las apuestas de la educación intercultural en los países andinos, sobre dinámicas como la liberación de la madre tierra, identidad de las organizaciones sociales, aspiraciones en torno al poder político, entre otros, ya que el reconocimiento de estos principios en los sistemas educativos no es suficiente para que esos procesos se logren consolidar al interior de las comunidades y ser válidos como legítimos entre los diferentes sectores de la sociedad. En este sentido, ¿se conocen experiencias de investigación de este tipo? Sí, sí se conocen, de hecho en la presentación los nombré. Son prácticas que se han realizado en diferentes contextos, como la Amazonía, la Universidad del Magdalena, con el currículo intercultural afrocolombiano. Lo que pasa es que de pronto la mirada está centrada en otros aspectos y no hemos buscado como otras clases de literatura en el sentido de poder recobrar estas prácticas, pero realmente sí existen y lo que nos toca a nosotros como docentes también es visibilizarlo y poder pensar que hay otros tipos de educación, desde educación propia, en educación intercultural, poder recobrarlos también en nuestros contextos, llevarlo a la ciudad, como decía Juan Carlos Amador en su texto, de las ciudades alternas, desde este conjunto urbano, porque no solamente la interculturalidad debe ser pensada en un contexto, digamos, de territorios alejados de las ciudades, puede estar también acá, en Bogotá, ¿no? Desde el mismo desplazamiento que se observa en nuestra ciudad, ¿no? También es necesario reconocer que llegan de diferentes poblaciones, de diferentes países a causa de la violencia, también de la búsqueda de oportunidades. Confluyen muchas cosas en nuestros contextos. Entonces la idea también es poder no tener como una visión desesperanzadora, sino recobrar esa esperanza de la que habla también Pablo Freire y poder mirar estos diferentes contextos, estas diferentes prácticas educativas. Gracias, Paola. Bueno, Gonzalo Vanegas tiene levantada la mano. Escuchamos a Gonzalo. Sí, profe, buenas noches. Bueno, primero felicitarte el rastreo que haces por la educación intercultural en Colombia. Digamos que alimenta bastante mi práctica que estoy haciendo ahorita en arqueoastronomía. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los riesgos que tiene la educación intercultural, dadas pues la siguiente situación? Los pueblos han tenido una resistencia en los últimos años a vincularse a ciertos procesos porque pues la historia ha demostrado cómo pues su sabiduría ha sido empleada con otros fines, han sido utilizadas sus prácticas como folclore cultural, su medicina pues fue extraída, convertida pues en pastillitas y pues ello no tiene un mayor beneficio que la esclavitud y ahora vienen unas estrategias globales
en las cuales se trata de subsanar problemas ambientales, particularmente, que la misma ciencia occidental, digamos que ha producido, pero las comunidades han sobrevivido muchos años. Y esa educación intercultural los va a vincular, pero caemos el riesgo nuevamente a extraer todo su saber, pero si digamos que los vinculamos y creamos universidades indígenas, entonces tendríamos 6, 7 universidades indígenas en Colombia, porque una universidad pues para las comunidades gitanas, unas para los afros. O sea, en sí, ¿cuál sería el riesgo que podríamos llegar a correr en esa educación intercultural con los pueblos? Porque finalmente los vinculamos a este lado del camino y pues podemos pues, afectar pues todas sus raíces como ya ha pasado en otros tiempos. Gracias, Gonzalo. Dale, Paola. Muchas gracias por el reconocimiento al trabajo, sí, realmente ha sido muy arduo ser profe. 3 años llevamos logrando pues también mirar estas condiciones de posibilidad. Inicialmente no es una investigación que está terminada, como dijimos, estamos recogiendo información ya en el campo. Sí, lo que tú hablas es relacionado con educación propia, ¿no? También tiene que ver en contextos específicos. Y en específicos quiero decir específicos étnicos, indígenas. Tiene que ver con la comunidad. Ellos deben fortalecerse como comunidad y deben fortalecerse como educación también propia para poder fortalecer estos conocimientos y que no se desvanezcan en el tiempo, que es realmente lo que ha causado interés en la educación intercultural, como lo vimos desde las diversas convenciones, ¿no? Cómo se fue por el colonialismo, se fue disminuyendo, eran muchísimas más grupos indígenas y poblaciones indígenas, pero debido a la masacre, al genocidio, pues realmente quedó muy poco a nivel de América. Es importante, sí, reconocerlo, pero es también importante reconocer que ahora el mundo, si antes estaba globalizado, ahora es más, sí, o sea, estamos súper conectados eh, y es interesante también poder posibilitar estos encuentros desde el diálogo, pero también recobrar, cuidar, proteger nuestras culturas propias. Y depende de mucho de la comunidad. Hay estudios y prácticas que se leyeron dentro del estudio en el que se veía también como ese desarraigo cultural porque parecía de que cuando salían los chicos a estudiar, la población indígena a estudiar en universidades, se tendía un poco a homogenizar su cultura, a ver como un desarraigo en sus culturas, ya de pronto no querían volver al territorio y era como esa preocupación que habían en algunas investigaciones que se revisaron, ¿sí? Pero también hace parte de la elección del ser humano desde qué postura quiere estar, ¿no? O sea, no tiene esa elección. Lo importante es que en la educación propia, pues, y educación intercultural, en contextos específicos, como dices, de la Universidad de Huaín, se dan desde poblaciones étnicas en el reconocimiento de sus culturas, fortalecimiento de sus culturas, de sus saberes, porque son sumamente importantes para nuestra nación, para nuestro reconocimiento cultural mundial y universal. Es muy notable. Pero siempre va a haber un riesgo de homogenización y siempre lo ha habido, desde el mestizaje como tal. Somos producto de eso, somos producto también del mestizaje y aquí recobramos también lo que nos dice el poeta nicaragüense Cuadra del tercer hombre en esa unión de lo hispano, lo afro y lo indígena, que somos ahora nosotros, la mayoría que estamos también en esta sala y los que estamos estudiando. Pero es también poder recobrar estos saberes que en nuestra sangre pueden estar, ¿no? Y de nuestras distintas memorias de América. Gracias, Paola. Levantó la mano el compañero William Silva. Dale, William. Bien, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a la compañera Paola por este rastreo, este tránsito que hace alrededor de una emergencia pedagógica intercultural muy pertinente para la coyuntura de país, ¿no? Yo sí quisiera hacerle dos preguntas, más desde la casuística como profesor de lenguaje, ¿sí? Porque me preocupa muchísimo que a veces las tesis doctorales quedan allí
guardadas en anaqueles de bibliotecas, ¿cierto? O en estos momentos repositorios, en los que muy difícilmente los maestros y las maestras que no se forman llegan a estos lugares de consulta, ¿cierto? Y de investigación y de empoderamiento. Y es específicamente, digamos, tú haces un rastreo allí sobre la pedagogía crítica intercultural y quisiera saber qué posición, ¿no?, tienes al respecto de que, pues digamos, los lineamientos y los estándares establezcan un espacio para el nivel de octavo y noveno, el ciclo 4 de aprendizaje, según los estándares para orientar, pues, procesos interculturales alrededor de la literatura, ¿sí? Sobre todo, ¿qué posición, digamos, como para hacerlo más específico, qué posición tienes cuando el ejercicio literario, el utilitarismo de la literatura, ese ejercicio instrumental de la lectura de mitos y leyendas se queda meramente escueto, ¿no? Incluso hemos escuchado maestros y maestras en la clase de lenguaje que dicen que un mito es una mentira, por ejemplo, o que una leyenda es una mentira. ¿Qué posición tienes al respecto, no? Digamos, cómo todo ese ejercicio puede llegar también al escenario de las aulas de las escuelas formales y cómo desde allí hacer ese proceso de convergencia, esa simbiosis entre la cultura occidental y la cultura de lo indígena. Escuchamos, Paola. Nosotros como docentes pues tenemos también esta posibilidad de reflexionar en nuestras aulas desde nuestras cátedras, ¿no? No necesariamente tienen que estar tan impuestas en los lineamientos curriculares y de hecho con la ley, la ley 90 de 1993 se reconoce lo afrocolombiano desde 1993. La pregunta es si los docentes están reconociendo esta cátedra de estudios afrocolombianos que se dice que se debe tener en toda institución educativa y superior. O sea, las normas pueden estar ahí, pero si los docentes no estamos interesados, esa es como la problemática, yo creería que mayor. Pueden tener las normas, las leyes, los lineamientos, y realmente hay un reconocimiento a la diversidad cultural y la pluriculturalidad desde 1991 con los lineamientos de política vulnerable del 2005, posteriormente también con la cátedra de estudios afrocolombianos y lo que viene más adelante que es educación intercultural para todo, que ya sale del rango que estoy investigando, pero que está ahí escrito, o sea, sí existe, sí está. Depende de cada docente también el poder acercarse, porque no es solamente está Manuel Zapata Olivera, está Elia Zapata, Rogelio Velázquez. En la parte indígena nos falta revisar muchísimo ver qué producción hay también, ¿cierto? ¿Qué producción de saber pedagógico que podemos llevar a nuestras aulas? Desde lo que dices también, desde no solo desde leyendas, sino desde esos saberes ancestrales y esa cosmovisión, es más cosmovisión. Entonces no es verlo más desde mitos y leyendas, sino como una cosmovisión como tal en la educación, desde nuestras culturas ancestrales. Gracias, Paola. Bueno, como no hay más preguntas, como para cerrar, yo haría como dos comentarios, retomando una de las preguntas de carácter investigativo, ¿no? Ante todo, la apuesta investigativa de Paola, buscamos dar cuenta de las condiciones de posibilidad de la emergencia, ante todo, de la educación intercultural en Colombia. Y pues ahí efectivamente lo que estamos trabajando es esa perspectiva de genealógica arqueológica de Foucault, donde efectivamente la educación intercultural la observamos como un acontecimiento discursivo. Y efectivamente es un discurso que de hoy en día determina la práctica pedagógica en la escuela colombiana. En unas regiones la determina más, en otras menos. No es lo mismo ser profesor acá en Bogotá que ser profesor en Popayán o en el suroccidente del país o estar como profesor en uno de los territorios nacionales, en Guainía o en el Amazonas. Es decir, esa educación intercultural efectivamente se constituye como un discurso y como un acontecimiento que da cuenta de un recorte de época. Ahora, la apuesta investigativa tiene que ver ante todo cómo indagar ese acontecimiento discursivo desde un principio de multicausalidad, ¿no? Es decir, ese principio es trabajado por Foucault
en varios textos, de ese Foucault historiador que nos interesa, Polvo y la nube y otros textos que están ahí presentes y que dan cuenta de ese poliedro que en ocasiones trabajan conmigo las doctorandas, donde efectivamente bajo ese principio de multiculturalidad, es decir, la educación intercultural en Colombia no fue una dádiva de la clase política colombiana que se expresa en la Constitución del 91 y en los artículos de la Constitución del 91 que reconoce a esa Colombia diversa, plurétnica, multicultural y demás, sino que se evidencia como, ante todo, diversos sujetos, ¿no? Individuales, colectivos, Quintín Lame, el movimiento indígena, pero también el movimiento pedagógico, pero también efectivamente